de atención a las víctimas. Las ponencias de este día están dentro del eje temático de los derechos humanos, con el objetivo de dar a conocer la producción académica de la Universidad de El Salvador en los temas relacionados con la violencia de género, en la situación actual y las propuestas de atención. A continuación, cedo el espacio a la primera ponente con el tema denominado Revisión de aspectos claves observados por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer entre 2008 y 2017. ¿Cómo seguir avanzando? Presentado por Gilda Murillo. Bienvenida, Gilda. Muchas gracias, Dalila. Buenos días, gracias por la oportunidad como estudiante de la maestría en estudios de género por permitirme presentar este trabajo. Voy a compartir mi pantalla y solo voy a pedir si me pueden confirmar cuando se vea. ¿Se ve mi pantalla? Sí. Bueno, gracias. Como ya Dalila presentaba, el tema que voy a compartir con ustedes este día es El Salvador y su compromiso con los derechos humanos de las mujeres, revisión de aspectos claves desde mi punto de vista observados por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres entre 2008 y 2017 y que podamos conversar cómo seguir avanzando. Bueno, para contextualizar un poco, la Convención para la Eliminación de la Discriminación, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres fue ratificada por el Estado salvadoreño en 1981. El artículo 18 de esta convención establece que cada Estado parte se compromete a enviar informes periódicos cada 4 años debiese ser sobre las medidas legislativas, judiciales, administrativas o de otra índole que hayan adoptado para hacer efectivas las disposiciones de la Convención. Y en el artículo 17 de la misma se establece que será el comité de expertas de la Convención quienes van a tener como fin examinar los progresos realizados en la aplicación de la Convención. De aquí en adelante me voy a referir al comité o el comité de expertas de la CEDAW, como conocemos esta convención. ¿Cuál es la cronología de la presentación de informes y observaciones? Pues a partir de la investigación que yo hice para uno de los cursos de la maestría en estudios de género, esta investigación consistió en la revisión de algunas de las observaciones, y digo algunas porque son múltiples observaciones las que el Estado recibe, y además recomendaciones a las mismas que el comité de expertas realizó a El Salvador en 2018 y en 2017, a partir de los informes que el Estado salvadoreño presentó en el 7º informe periódico en 2017 y los informes periódicos combinados 8º y 9º que fueron presentados en 2015. Para entender un poco cuál es este proceso de revisión, primero el Estado parte, como veían en 2007, envía un informe. El comité elabora una lista de cuestiones a partir del informe. La lista de cuestiones se refiere a preguntas y aspectos que el comité de la CEDAW pide que el Estado amplíe o aclare. Luego, el siguiente paso es que el Estado tiene la oportunidad de responder a esta lista de cuestiones para ampliar la información o responder a las consultas que hace el comité. Luego el Estado también tiene la oportunidad de una presentación verbal que la hace el representante de gobierno o la representante de gobierno delegada, y a partir de eso hay un diálogo constructivo con el comité. Esto antes de la pandemia se hacía en persona. Y el comité finalmente, luego de todo este proceso, envía sus observaciones finales. ¿Cuáles son las observaciones que yo analicé en este ensayo? Como les comentaba, a partir de esta investigación, solo analicé 4 de las observaciones. O es decir, aglutiné observaciones en 4 aspectos. El funcionamiento del mecanismo para el adelanto de la mujer y violencia contra las mujeres, que
podemos encontrar la referencia de los artículos 1 al 3, y aquí quiero solo hacer el comentario que al revisar la convención del artículo 1 al 16 podemos encontrar los diferentes derechos humanos de las mujeres que la convención establece. Luego, otro aspecto clave que revisé son estereotipos sexistas, esto a partir de lo que la Convención establece en el artículo 5, participación política de las mujeres a partir del artículo 7 y salud, que tiene muchos aspectos, pero específicamente yo me centré en la penalización absoluta del aborto a partir del artículo 12. Sobre el mecanismo para el adelanto de las mujeres y violencia contra las mujeres, aquí también hacer otra acotación, si bien la Convención no habla sobre violencia contra las mujeres, sino sobre el principio de igualdad y no discriminación, en el transcurso del tiempo, el Comité de Expertos de la CEDAW sí ha hecho observaciones en el tema de violencia contra las mujeres, ya que ha emitido recomendaciones generales sobre este tema. No obstante, cuando la convención se elaboró, los estados parte no lograron ponerse de acuerdo para que la convención incluyera el derecho de las mujeres a vivir libres de violencias. Aclarando eso, en este punto, a partir del informe enviado por el Estado, el Comité de Expertos de la CEDAW expresó que le preocupa la falta de reconocimiento que tiene el ISDEMU, lo cual se refleja en la escasez de recursos humanos y financieros que le son asignados. El Estado en el informe expresa la gran responsabilidad que el ISDEMU tiene como mecanismo para el adelanto de las mujeres. No obstante, eso no tiene medidas proporcionales de reconocimiento a esas enormes responsabilidades que asume como ente rector en materia de políticas públicas para los derechos humanos de las mujeres. Y esto también se refleja en la posición que ha tenido desde 1996, que fue su creación, dentro del gabinete de gobierno. Además, es importante recalcar que estas responsabilidades que el comité, que el Estado informa que tiene el ISDEMU y que el comité reconoce, para el informe que presenta el Estado en 2015, como ustedes saben, ya se registra que El Salvador cuenta con leyes especializadas en materia de género, la LIE y la LEIF. Entonces, por eso mismo, como ente rector de esas leyes, en las observaciones finales del Comité de Expertas, insiste en la necesidad del reconocimiento del ISDEMU como ente rector, y esto a partir de la asignación de recursos y de su posición dentro del Estado salvadoreño. Sobre el tema de violencia contra las mujeres, llamó mi atención la observación que hace el comité en 2017 sobre que la violencia contra las mujeres, si bien la violencia social es un tema prioritario y lo ha sido en todos los gobiernos desde 1990, la violencia contra las mujeres no ha sido incluida en los planes insignia de seguridad que han tenido los gobiernos. Por lo tanto, una de las observaciones finales, y que como les digo, estas van acompañadas de recomendaciones, la recomendación es que la violencia contra las mujeres sea abordada desde los planes de seguridad, porque no lo ha sido a lo largo de los años. Aquí, si bien el ensayo que yo presenté llega hasta con datos de 2020, a partir del informe final de 2017, pues aquí quería igual plantearles algunos datos de violencia contra las mujeres, pero lo voy a pasar rápido para abordar las otras observaciones. En cuanto a las observaciones referidas a la participación política relacionadas al artículo 7 de la Convención CEDAW, el Estado informó la reforma a la ley de partidos políticos, específicamente la modificación del artículo 38, que establece la inclusión de 30% de mujeres en las planillas de los cargos que pueden ser, de las personas que pueden ser electas para cargos públicos. Esto, tal y como lo establece la Convención, como una medida especial de carácter temporal. En este caso, esta medida especial de carácter temporal está hasta 2027, pero habrá que revisar
a partir de los números, ¿verdad? De las estadísticas que nos dicen. Y a partir de estadísticas de 2020, que no han variado tanto para 2021, que tenemos una elección de nuevos gobiernos municipales y nueva asamblea legislativa, pero estos datos que les presento son 2020, solo hay 10.3% de mujeres liderando como alcaldesas municipales, 23.1% de mujeres en ministerios, a la cabeza de ministerios, y 30% de mujeres en la asamblea legislativa. ¿Cuál fue la respuesta del Estado a las dificultades u obstáculos que se han tenido para incrementar la participación política de las mujeres? El Estado alude a que esto se debe a factores culturales en los que prevalecen los estereotipos y prejuicios que se expresan en violencia política. Y que también una de las recomendaciones fue que la violencia política se incluyera en la tipificación de violencia que encontramos en la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para las mujeres. Otro de los obstáculos que el Estado también reporta es la prevalencia en la asignación de roles que determinan el uso del tiempo y la conciliación de la vida familiar con el ejercicio público. Esto implica para las mujeres un doble o triple rol, así como obstáculos económicos, porque las campañas municipales o para diputaciones de las mujeres no son igualmente financiadas que las campañas de los hombres. Por lo tanto, este es un obstáculo bastante importante. La falta de formación política para las mujeres. Y para mí este es un aspecto clave que comparto con Girola, que es que los criterios partidistas, que un obstáculo es los criterios partidistas que contradicen el principio democrático de la participación en condiciones de igualdad. Y esto es que si bien tenemos una ley de partidos políticos que establece un 30%, los estatutos de los partidos políticos no cambian la condición y posición de las mujeres dentro de los mismos. Y entre esos, el financiamiento de las campañas políticas de las mujeres. En cuanto al aspecto de salud que investigué para la elaboración de ese ensayo, en 2008, en sus informes finales, el comité CEDAW expresó su preocupación por estadísticas contradictorias, así lo dice textualmente el comité, disponibles sobre mortalidad materna. Y su preocupación por el elevado número de abortos ilegales entre mujeres muy jóvenes. Y además, el comité pide información sobre fallecimientos y o las enfermedades causadas por los abortos ilegales o relacionados con esa práctica. Sobre eso, ya vamos a ver lo que contestó El Salvador, pero los datos también dicen, y esto a partir de una publicación en el New York Times, entre 2000 y 2014, 147 salvadoreñas fueron procesadas por delitos relacionados con el aborto, de las cuales 49 fueron acusadas, 23 por aborto y 26 por asesinato. Y aquí es importante destacar que el perfil de estas mujeres es muy similar. Son la mayoría menores de 25 años y con una condición económica empobrecida y sin un ingreso económico fijo. El Estado sobre este aspecto de la penalización absoluta del aborto contestó que solo se reporta que 11 mujeres murieron por aborto entre 2009 y 2013 y además en esta respuesta se registró que la entonces diputada Lorena Peña había presentado una propuesta de reforma al artículo 133 del Código Penal a fin de permitir que ese no fuera punible por distintas causales. Una de esas, casos de violación, para salvar la vida de la mujer gestante y preservar su salud, y cuando existiese una malformación del feto. Una malformación del feto, sí. A eso, sobre esa respuesta del Estado salvadoreño, el comité en sus observaciones finales recomienda que estas propuestas que se están trabajando de reforma dentro de la Asamblea Legislativa también incluyan la causal por incesto. Y ustedes ya sabrán por la gran cantidad y el alto porcentaje de niñas y adolescentes que han sido embarazadas y que son embarazadas por miembros de su familia. En cuanto a los estereotipos sexistas, desde mi punto de vista, este punto
punto atraviesa todas las observaciones antes abordadas y por eso lo dejé de último. La baja participación de las mujeres en la política y la vida pública responde a que los liderazgos de mujeres son concebidos de forma diferente que el de los hombres. La violencia de género tiene también a la base la idea de subordinación de la mujer frente al hombre y el ejercicio de esa supuesta superioridad de los hombres sobre las mujeres. Y la penalización del aborto es una expresión muy cruel de la discriminación hacia las mujeres que se basa en la idea de que la maternidad es considerada como algo sagrado que debe asumirse sin importar las circunstancias. También, desde mi punto de vista, los estereotipos sexistas no solo ponen en condición de inferioridad a las mujeres, sino también las enfrenta a una situación dicotómica. Por un lado, quedan 3 minutos. Gracias. Por un lado son un objeto sexual, pero por otro se espera mujeres abnegadas de una vida respetable, bajo patrones socioculturales arraigados a la religión incluso. Y ya termino. El tema, como se recuerdan, decía cómo seguir avanzando. Pues este es el meollo crítico de la situación. El comité y los retos que yo retomo a partir de las observaciones y recomendaciones del comité CEDAW es fortalecer la institucionalidad para la transversalización del enfoque de género. Esto implica elevar el nivel del mecanismo para el adelanto de las mujeres. Y con eso no me refiero necesariamente a una institución dedicada a eso, sino la institucionalidad en general para la transversalización del enfoque de género. Asumir la importancia del género en todas las políticas públicas. Incluir el tema de violencia contra las mujeres como una prioridad en los planes de seguridad, que como ustedes saben siempre tienen un alto porcentaje de presupuesto asignado, por lo tanto ahí sí hay fondos, y un seguimiento a compromisos internacionales de derechos humanos. Desde lo que escribí para este ensayo, las observaciones del Comité CEDAW son el manual para cumplir con estándares internacionales de derechos humanos de las mujeres. Muchas gracias. Gracias, Hilda Murillo, por su aporte. Nuestro siguiente ponente, Carlos Gamaliel Mejía Urquía, egresado de la licenciatura de Antropología Sociocultural de la Universidad de El Salvador. Se ha desenvuelto como auxiliar de cátedra para la licenciatura en Antropología. En el 2018, a la fecha de secretario y luego presidente de la Asociación de Estudiantes de LGTBI de la Universidad de El Salvador entre el 2017 y el 2000. Actualmente se desempeña como colaborador en el Instituto de Estudios Históricos, Antropológicos y Arqueológicos de la Universidad de El Salvador. Nos presentará la investigación Cuerpos Moralizados y Disidencias Sectogenéricas en El Salvador. Invito a Carlos Gamaliel Mejía a continuar con su ponencia. Muchas gracias. Solo me permiten compartir pantalla. Denme un segundo. Bien. Ahí está. Bien, antes que nada quiero agradecer, ¿no? Un saludo a todos, muy buenos días a todas y todos los que están aquí conectados. Perdón por interrumpir, ¿puede hablar un poco más fuerte o darle volumen a su dispositivo? ¿Mejor? Hola, no sé si ahora me pueden escuchar mejor, sí, me confirman, por favor. Sí, un poco, con dificultad. Por favor, hable un poco más fuerte. Bueno, agradecía la oportunidad de presentar los avances de mi investigación en este congreso. Agradezco al Centro de Estudios de Género y a todas las personas que estuvieron involucradas para que este congreso pueda ser una realidad. Vengo a presentar esta ponencia titulada Cuerpos Moralizados y Disidencias Sexuales en El Salvador, que constituye, parte de mi trabajo de grado, que está centrado en analizar cómo desde las disidencias sexuales, sobre todo las acciones colectivas impulsadas por las disidencias sexuales salvadoreñas, se construye, ¿no?, un proyecto de una nueva nación más inclusiva que al mismo tiempo significa un proceso de transformación sociocultural, que es pues donde yo siento que puedo abonar más, que es mi expertise, como antropólogo, ¿no? Bien, para el desarrollo de esta ponencia yo divido el tiempo en 4 espacios.
que me permiten pues abordar de mejor manera la propuesta que yo quiero presentarles. En una primera instancia quiero retomar una breve reflexión teórica con respecto a la historia y cómo los sujetos de la disidencia LGBTI han sido como relegados, invisibilizados en los procesos de la construcción de la nación histórica hegemónica, digámoslo así, de tal historiografía oficial. Un segundo punto donde quiero hablar sobre la moralización de los cuerpos en El Salvador. Aquí yo me centro en entender cómo se constituyen los actuales mecanismos de control del Estado sobre los cuerpos, sobre todo de las disidencias sexuales, ¿no?, y genéricas. Un tercer punto donde pues entiendo la organización social como una respuesta a ese orden moralizador. Y por último, una donde me quiero extender con lo que yo entiendo como la alianza imprescindible. Bien, avanzo. Bien, el primer apartado lo tomo como una especie de reflexión teórica, y acá yo parto de la idea quiénes tienen historia, ¿no? ¿Desde dónde se construye la historia? Y sobre todo en el marco de la nación salvadoreña, ¿quién está construyendo la historia salvadoreña, la historia de la nación salvadoreña? Entonces, por eso yo retomo a Eric Wolf, que es un autor que en su libro Europa y la gente sin historia nos plantea esta pregunta, ¿no? ¿Quiénes tienen la historia y sobre todo quiénes determinan la historia? Y para eso retomo la frase que les coloco acá en la lámina, que Wolf nos plantea la historia, bueno, nos la plantea como un relato sobre el desarrollo de la virtud, nos plantea él, bueno, de los buenos ganando sobre los malos. Con frecuencia eso acaba convirtiéndose en un relato sobre cómo los ganadores demuestran que son virtuosos y buenos por el solo hecho de ganar. Esto pues se atraviesa obviamente por toda una construcción de la versión hegemónica de la historia dictada del Occidente. Entendemos Occidente pues como Estados Unidos y Europa. Desde entonces esta narrativa occidental de la historia ha sido, digamos, utilizada como las bases para fundamentar el Estado moderno en todas las sociedades latinoamericanas. Bien. Bueno, podemos afirmar, continúo acá, que para entender adecuadamente la historia de nuestras naciones resulta imprescindible poner atención en las relaciones dentro del modo de producción capitalista, es decir, que se debe comprender a las naciones como, bueno, que contienen una base material y que esta base material determina en última instancia el contenido de la llamada historia oficial. Entonces yo parto pues de una postura teórica del materialismo para analizar esos procesos históricos de la construcción de la nación y cómo las disidencias sexuales pues pueden discutir con esta idea de la historia hegemónica, ¿no? Bueno, acá resulta pues interesante ver cómo la construcción de la historia nacional de El Salvador ha implicado el surgimiento de aquellos que vamos a llamar los protagonistas de la historia, que son aquellas personas o personajes que han servido para darle rostro a los procesos históricos complejos, como los levantamientos campesinos de principios del siglo XX que tuvieron como rostro más visible a Feliciano Ama, o el conflicto político-militar, bueno, durante la década de los 80, que finalizó en los 90, que tuvo como rostro más visible a Monseñor Romero, ¿no? Justo acá llama la atención que estos protagonistas de la historia han sido en su mayoría hombres y heterosexuales. Parece pues que nuestra historia ha sido construida en base a sacrificios, o más bien liderada por muchos hombres. Pero aquí me pregunto, ¿qué hay de aquellas mujeres o de aquellas personas LGBTI que han aportado a la construcción de la historia de la nación salvadoreña? ¿Quiénes determinan, y esta es mi pregunta central en esta parte, cuáles son los protagonistas de la historia? Parece pues que nuestra historia sufre de un sesgo falocéntrico, que no permite la inclusión de aquellos personajes que no se apeguen a la visión heteronormada del género y la sexualidad, y de esta forma, que si la historia no es más que el reflejo de un propósito moral en el tiempo, esto es una cita de Wolf, podemos decir que aquellos que se convierten en defensores de este propósito moral se vuelven automáticamente en agentes predilectos de la historia. Esto lo denoto pues para también recalcar cuál ha sido el rol de la academia en configurar esta visión hegemónica dentro de la cual muchos no tenemos cabida, ¿no? Quienes estamos en la periferia no tenemos cabida dentro de estos llamados protagonistas de la historia. Y para responder a esta pregunta de cómo se construyen, digamos, o se consolidan esas narrativas falocéntricas en la historiografía salvadoreña y cómo esto deriva en el control de los cuerpos, yo planteo lo que he dado a llamar el triángulo moralizador del Estado, ¿no? Que yo planteo consiste en una relación simbiótica entre el Estado, relación inherente con el poder económico, la iglesia y el ejército. Durante la historia moderna de El Salvador, estos tres agentes han cooperado para, digamos, elaborar una serie de mecanismos que le permitan al Estado no solamente controlar el uso de la fuerza, es decir, decidir quién vive y quién muere, sino cómo se expresa la sexualidad a través de los cuerpos.
Es decir, los mecanismos del control del Estado no van únicamente pensados en controlar a las personas para que apoyen o no al régimen, sino también en buscar aquellos mecanismos más sofisticados para controlar el cuerpo y sobre todo las expresiones del género y la sexualidad como expresión máxima, ¿no?, del poder del Estado. En este caso, del poder moralizador del Estado. Entonces, yo partiendo de, bueno, esta concepción del triángulo moralizador del Estado, parto a lo que es ya el segundo gran apartado para hablar de la moralización de los cuerpos en El Salvador. Y aquí yo me pregunto cómo se establecen los mecanismos actuales de poder moralizador del Estado. Para eso yo tuve pues que hacer un recorrido histórico y darme cuenta de que los mecanismos actuales, es decir, cómo funciona el Estado actualmente y cómo la sociedad salvadoreña funciona, pues, digamos, tiene su génesis, por decirlo así, durante la seguidilla de gobiernos militares durante el siglo XX. Esta seguidilla de gobiernos militares comienzan con el, golpe de Estado que encabezó el general Martínez, Maximiliano Martínez, el licenciado Araujo, ¿no? A partir de donde se instituyen, digamos, una serie de dictaduras militares que, tienen, digamos, como base precisamente esta alianza que les planteaba hace unos momentos, ¿no? Pero bueno. Surge, digamos, en esta etapa de los gobiernos militares un esfuerzo de parte de los gobiernos, ¿no?, por modernizar el país, y este esfuerzo por modernizar el país y llevarlo, digamos, al estatus de Estado moderno, muy alineado con la idea de Occidente planteada por Estados Unidos, implicaba al mismo tiempo la construcción de una moral nacional, ¿ya?, la moralidad nacional. Y yo encuentro en la construcción de esta moralidad nacional, y ya vamos a ver, porque me interesa ver cómo se financiaba desde los gobiernos militares la construcción de esa moralidad nacional, y vamos a ver cómo, digamos, estos gobiernos militares utilizaron mecanismos, por ejemplo, comités de censura para las proyecciones que se hacían en los cines, para, digamos, controlar el contenido que llegaba a la población y de esta manera, pues, mantenerlos dentro de las sanas costumbres, ¿no? En un momento esto significó alejar a los ciudadanos, a los buenos ciudadanos del alcoholismo, porque pues se pretendía que todos los ciudadanos estuvieran en condiciones de trabajar y de esa manera pues el alcoholismo se constituía en un obstáculo para extraer, digamos, toda la productividad posible del sujeto. Entonces, digamos que a partir de acá se construye una narrativa de la persecución al castigo, a todo aquello que está fuera de lo moralmente reprochable, y sobre todo, pues, lo depravado, lo pervertido. Esto convierte a la sexualidad y el género en una arena dentro de la cual se disputa la construcción de la moralidad nacional. Pero quiero avanzar. Y este dato me interesa, ¿no? Yo encuentro que, luego de la llegada de los gobiernos militares y sobre todo un cambio bastante importante después de la revolución del 48, hubo, digamos, un vuelco dentro de los gobiernos militares, y esto lo podemos ver reflejado en el presupuesto general de la nación, sobre todo en el periodo del 31 al 44, ¿no?, donde vemos que hay un fuerte énfasis en gastar en defensa. Y eso tiene mucho sentido cuando estamos hablando de un gobierno de tinte militar, ¿no? Pero vemos, por ejemplo, de que luego de la revolución del 48, y aquí estamos hablando, ya les digo de qué años, de entre el 48 y el 59, hay un giro y surge dentro de, digamos, el presupuesto de la nación una partida que se constituye como partida de cultura popular, gastos en cultura popular, dentro de los cuales pues establecían una serie de mecanismos de parte del Estado para, digamos, construir y consolidar esta moralidad nacional y guiar a los ciudadanos hacia, las buenas costumbres, ¿no? Obviamente dictadas por la Iglesia Católica. Lo importante y lo interesante aquí es ver cómo entre este periodo del 48 al 59, pues se le da más presupuesto a la construcción, digamos, de esta moralidad nacional que al presupuesto de defensa mismo. Vemos de que esta cartera de cultura popular tuvo entre 14 y 18% del presupuesto general de la nación, mientras que la cartera de defensa nacional entre estos años ocupó únicamente entre el 10 y el 11%. ¿Qué saco yo de esto, no? Pues yo doy cuenta acá, y acá lo podemos ver más claro en el siguiente cuadro también, que es justamente eso que les estoy explicando. Yo doy cuenta acá de que estos datos dan cuenta de cómo se utilizaron los recursos públicos administrados por el Estado salvadoreño en la construcción de un proyecto de nación
que implique a su vez la consolidación de una moralidad nacional orientada a la modernización del país y alineada con los valores difundidos por la Iglesia Católica. Estos, a su vez, dan cuenta de la relación casi simbiótica entre el ejército, la iglesia y el Estado, con los grupos de poder económico existentes, que es lo que yo les planteaba hace un momento, ¿no? Digamos que el intento modernizador de parte de estos estados, de parte de estos gobiernos durante el siglo XX, tuvo bastante éxito, ya que, digamos, el Estado salvadoreño tuvo un periodo de bonanza económica que pues culminó con la guerra contra Honduras, ¿no? Lo que dio a su vez la última estocada para esos procesos, digamos, de financiamiento de la cultura popular y la consolidación de la moralidad nacional, pero ya dejó montada toda una estructura que es la que sigue hasta hoy día, pues determinando la manera deseada de vivir y expresar la sexualidad y el género. Bueno, luego de este periodo viene un periodo de conflicto armado, en el cual yo no me voy a extender por cuestiones de tiempo, pero luego de este periodo de conflicto armado es acá donde yo retomo el estudio de Amaral Palevi, quien estudia precisamente cómo la organización social de estos grupos de disidencia sexual responde pues a este orden moralizador y cómo surgen luego de la firma de los acuerdos de paz. Esto sucede sobre todo, bueno, en 1994, en marzo, surge Entre Amigos, que es la primera organización LGBTI, y todas estas organizaciones que empiezan a surgir, ONGs, pues están centradas en el trabajo con VIH, lo cual va a ser importante para este último apartado, que es el que yo determino la alianza imprescindible. Aquí también me parece importante ver cómo, digamos, estos esfuerzos de acción en organización colectiva, pues no se hubieran dado sin la alianza imprescindible que yo la denomino así, que es pues la alianza entre estas organizaciones de sociedad civil y la cooperación internacional. Porque luego de los acuerdos de paz viene, digamos, un flujo bastante fuerte de cooperación internacional y dentro de estos lineamientos de la cooperación internacional y ahí del PNUD están pues el tema del VIH, ¿no? Y el tema del VIH, si bien fue trabajado por el Ministerio de Salud y instituciones ligadas al Estado, tuvo, digamos, repercusión en las organizaciones de sociedad civil porque se dedicaron en muchas ocasiones a suplir estos vacíos que el Estado dejaba en cuanto al tratamiento y prevención de la enfermedad, ¿no? Entonces el mismo PNUD reconoce aquí, bueno, que se registra, dice aquí, la promoción y fortalecimiento organizativo y técnico administrativo de las asociaciones y redes de personas viviendo con VIH, asociaciones de hombres que tienen sexo con hombres, trabajadores del sexo y población trans. Esto, bueno, pues evidencia pues de que hay un flujo directo, una conexión directa entre la cooperación internacional y estos temas, lo que devino pues en el fortalecimiento de las ONGs, en este caso las organizaciones de sociedad civil que estaban encabezando las luchas por los derechos de la población LGBTI. Bien. Bien, y acá yo retomo este dato porque me interesa seguir, hacer un breve seguimiento del dinero, ¿no? Sobre cómo ahora, si bien, se me hace bien interesante el contraste, como si bien durante el siglo XX hubo un flujo interesante de dinero para consolidar, digamos, estos mecanismos de moralización del Estado sobre los cuerpos de los sujetos, en el siglo XX, pues hay un flujo de dinero bastante interesante que luego va a ser capitalizado precisamente para desmontar, ¿no?, este esquema que había sido montado durante el siglo XX, durante los gobiernos militares. Yo de la tabla anterior rescato, pues, de que entre el 2016 y el 2019 se destinaron 214 millones de dólares aproximadamente, solo en el gasto de VIH en El Salvador. Esto, bueno, hay que señalarlo también, cada año el gasto se ha ido disminuyendo y es una tendencia que no parece reversible. Esto dejó en evidencia uno de los puntos más débiles de los grupos de acción colectiva, la cual es su extrema dependencia del financiamiento proveniente de la cooperación internacional. Bueno, dicha dependencia habrá de generar disputas dentro de los miembros de estos grupos de acción colectiva, ya que cada quien habrá de buscar los fondos necesarios para posicionar y atender sus demandas, ¿no? Hay que recordar que el movimiento LGBTI no es pues un actor, sino que un actor homogéneo, sino un movimiento que se compone de muchos actores que a su vez tienen sus propios intereses y sus propias demandas. Y obviamente estos intereses y estas demandas pues requieren de recursos para poder materializarse, ¿no? Bien. Esta creciente competencia, y aquí es un poco a donde yo quiero ir orientando la reflexión final,
digamos, esta creciente competencia entre los Gamaliel, diferentes... le resta 1 minuto para su Ok, ponencia. gracias. Bueno, esa creciente competencia, que tiene como en el centro la disputa de fondos y el prestigio, engendró una dinámica dentro del movimiento LGBTI de fusión y fisión dentro de las organizaciones, que permea directamente en su agenda y actuar como sujeto colectivo. El movimiento se enfrenta al reto de sobrevivir sin los fondos del VIH-Sida, y con ello se presenta una oportunidad política para posicionar estas demandas hasta ahora desplazadas por dicha enfermedad. Es aquí donde yo planteo, pues, el cierre, ¿no? Que es cómo el movimiento LGBTI va a poder, pues, aprovechar estas oportunidades políticas derivadas del financiamiento de la cooperación internacional para construir políticas culturales que le den un contenido real a sus propuestas y que no respondan únicamente a los lineamientos de la cooperación internacional. Y esto es una crítica, pues, a qué tan autónomo es el movimiento, y no solo el movimiento LGBTI, sino los movimientos sociales en general, con respecto a la cooperación internacional. Bien, y yo hasta aquí me quedo. Muchísimas gracias. Gracias, igualmente agradecemos su participación a Carlos Gamaliel Mejía y por su aporte académico. La siguiente ponencia, con el tema Resultados preliminares del diagnóstico sobre violencia contra las mujeres en la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador. Pero antes, mencionaré la trayectoria de cada ponente. Alejandra Jiménez, egresada de la licenciatura en Sociología, actualmente labora como ayudante de investigación social, parte del equipo de investigación del diagnóstico de violencia contra las mujeres en la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales. Catherine Lino, estudiante de 5º año de la licenciatura de Relaciones Internacionales, joven feminista, organizada y defensora de los derechos humanos. Actualmente es parte de la coordinación logística y equipo de investigación de diagnóstico de violencia contra las mujeres en la Facultad de Jurisprudencia. Maciel Merino, internacionalista, maestra en estudios de género por el Colegio de México, docente de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad de El Salvador. Actualmente es estudiante del doctorado de educación con especialidad en cultura de paz y derechos humanos en la Universidad de El Salvador. Es integrante de la red de investigadores diferenciales de género de la Universidad de El Salvador y coordinadora del equipo de investigación del diagnóstico. Cedo el espacio para los ponentes Maciel Merino, Catherine María Lino, Alejandra María Jiménez. Adelante. Buenos días a todas y a todos. En esta mañana es un gusto para nosotras compartirles un poco acerca de los resultados preliminares del diagnóstico de violencia contra las mujeres en la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador. En esta mañana vamos a presentarles estos resultados con mis compañeras Catherine y Alejandra. Queríamos aprovechar este espacio que nos brinda muy gentilmente el Centro de Estudios de Género para poder compartirles un poco algunas de las expresiones más recurrentes de violencia de género que hemos encontrado hasta el momento en la facultad y, por supuesto, aprovechar para visibilizar esta problemática. En ese sentido, les comparto que el objetivo que nos planteamos para este diagnóstico fue indagar sobre los principales tipos de violencia de género que afectan a las mujeres, tanto estudiantes, profesoras como trabajadoras universitarias, administrativas de la facultad, de acuerdo a la posición que tienen como parte de la comunidad universitaria. Esto fundamentalmente porque detectamos a partir de otras investigaciones que se desarrollaron en la universidad que una de las necesidades más importantes de información era precisamente hacer esta distinción, entender o profundizar en las dinámicas precisas de violencia contra las mujeres de acuerdo a su posición dentro de la comunidad universitaria. Siguiente, por favor. En este sentido, para plantearles un poco más acerca del diagnóstico, es una investigación descriptiva con un enfoque mixto. Por ahora tenemos alguna información cuantitativa, pero esto va a ser complementado con otras técnicas cualitativas. Nuestra población meta ha sido las mujeres de los 3 sectores de la facultad
y partimos de una perspectiva de género, donde buscamos tener también una visión amplia, es decir, entender el género como un conjunto de relaciones sociales. En este sentido, pues, estamos observando a la universidad como una instancia socializadora donde también se reproducen en el día a día dinámicas machistas y violentas, en las cuales pues buscamos detectar precisamente aquellas que afectan a las mujeres. Siguiente. En términos conceptuales, como ya les decía, vemos la violencia de género desde este ámbito amplio, donde entendemos que esto no solamente va a afectar a las mujeres, sino también deben tenerse en cuenta otras variables, otros elementos como la identidad de género, la expresión de género o la orientación sexual, pero que en este caso, como un primer esfuerzo, nos enfocamos en las mujeres y, por supuesto, con esta visión de entender la violencia de género en sus intersecciones, es decir, considerar las relaciones de poder o posiciones de poder que devienen del hecho de ser estudiante, docente o trabajadora administrativa. Hemos centrado este diagnóstico en 3 tipos de violencia. Estas fueron priorizadas a partir de un sondeo preliminar que se hizo durante este año con las estudiantes de la facultad. Y en este caso, pues se trata de la violencia sexual, psicológica y emocional y violencia simbólica. Ya hablándoles un poco acerca de los resultados preliminares, tenemos hasta este momento que aproximadamente 7 de cada 10 mujeres encuestadas, esto incluyendo a los 3 sectores, afirman percibir violencia de género en la facultad. Siguiente. Entrando ya a la parte de la violencia simbólica, que son pues estas expresiones, podríamos decir, más sutiles, pero no por eso menos relevantes de ser estudiadas. Muy por el contrario, observamos que estas expresiones de violencia son las que regularmente se normalizan o se acepta que estas van a continuar. Esto al ver el conjunto de los resultados y que en este caso particular observamos que hay unas respuestas bastante similares en los 3 sectores. Encontramos que las expresiones más recurrentes que vamos a observar en esta línea son los chistes machistas y sexistas. Las mujeres, estas ideas como las mujeres son más responsables y ordenadas, por lo que son mejores en actividades operativas, que sabemos que esto reproduce distintas dinámicas, ¿no? De poder también, señalamiento, burla, rechazo o discriminación hacia la población LGBT también, y expresiones como hoy en día se ha tergiversado el verdadero feminismo. Finalmente, en cuanto a los agentes reproductores de estos mensajes señalados anteriormente, observamos que hay algunos matices en los diferentes sectores que hemos retomado. En el caso de las profesoras y de las trabajadoras administrativas, observamos que es bastante similar, es decir, se reparte entre hombres docentes, estudiantes y del sector administrativo, únicamente que en distinto orden. De igual manera, en el caso de las estudiantes, vemos en primer lugar a los hombres docentes, pero aparece este otro actor, ¿no? Los hombres que son autoridades y los hombres estudiantes. En síntesis, pues observamos que los hombres docentes no son los que son señalados o percibidos como los principales reproductores de este tipo de mensajes que hemos señalado. Buenos días, voy a continuar con la violencia sexual y al respecto vamos a seguir ahondando sobre estas expresiones y las personas agresoras y cuáles son las similitudes y las diferencias en cuanto a los 3 diferentes sectores dentro de la facultad. Al respecto sobre las expresiones, nosotras enlistamos aproximadamente 10 de estas y entre lo que pudimos recabar, estudiantes, docentes y administrativas coinciden en la recurrencia de estas 3 expresiones como una de las más comunes, siendo estas los piropos o los comentarios no deseados, ya sea sobre la apariencia o sobre el cuerpo de ellas, bromas y o comentarios sobre su vida sexual y amorosa, y miradas o gestos sugestivos que incomodan.
También es importante mencionar de que se abrió un espacio en el que ellas podían comentar situaciones que ellas vivieron o que presenciaron en las que se dio esta violencia sexual, y es alarmante el hecho de que esto respalda el hecho de que no son situaciones aisladas, sino que vienen a formar parte de una estructura violenta que se reproduce a través de relaciones de poder, por ejemplo, entre docentes hombres y estudiantes, o entre los mismos compañeros hombres y sus compañeras. Ahondando entonces al respecto sobre quiénes ejercen esta violencia sexual, para los tres sectores encontramos que en primera instancia para las estudiantes son los estudiantes y docentes hombres de manera general como identificados. En el caso de docentes se identifican a los hombres docentes, hombres estudiantes y en una menor medida a los hombres trabajadores administrativos. Y finalmente, para trabajadoras administrativas, se identifican a todos los hombres en los diferentes sectores. Algo que coincide en las experiencias personales de cada una de ellas es el hecho de que es un hombre que se encuentra al mismo nivel de ellas quien ha ejercido principalmente estas acciones o estas expresiones de violencia hacia ellas. Es decir, para las estudiantes han sido compañeros hombres, para las docentes, compañeros docentes hombres, y para trabajadoras administrativas, tanto compañeros administrativos como compañeros docentes. Al respecto, y como última de las violencias priorizadas, tenemos a la violencia psicológica, y mencionar las similitudes y diferencias tanto con los tres sectores como con los otros tipos de violencia anteriormente mencionados. Al respecto, encontramos expresiones más comunes, entre las que se identificaron rumores o chismes que dañan la integridad de ellas, el uso de apodos o nombres peyorativos, la desvalorización por el hecho de ser mujeres, y esta diferencia entre el cargo de trabajo que perciben las mujeres en comparación con el que se les es asignado a los hombres. Al respecto, también es importante resaltar que existen expresiones que, si bien no van a ser más comunes o no van a encontrar representatividad entre las mujeres de la facultad, es importante señalarlas, como por ejemplo los insultos y las humillaciones que mujeres embarazadas tienen que pasar, ya sea siendo estudiantes como trabajadoras docentes o administrativas. Y ahondando sobre quiénes reproducen esta violencia psicológica, para los tres sectores, en el caso de estudiantes encontramos el hecho de que para ellas identifican a estudiantes tanto mujeres como hombres y docentes hombres como reproductores de la violencia psicológica, y tanto para docentes como para trabajadoras administrativas identifican que son hombres docentes, estudiantes, administrativos y jefes inmediatos quienes las reproducen. En cuanto a las experiencias personales que ellas han vivido y quienes las han ejercido hacia ellas, encontramos el mismo patrón que hemos visto en las violencias anteriormente mencionadas, y es eso de que es un compañero en el mismo nivel quien las ejerce. También es importante mencionar que dentro de la violencia psicológica, la virtualidad no ha significado en ningún momento un freno a la reproducción de esta violencia. Es decir, que ni las clases grabadas ni la comunicación por medios institucionales como el correo han frenado que estos agentes consideren que tienen la libertad para seguirlas ejerciendo sobre las mujeres dentro de la facultad. Y continuará mi compañera. Muy buenos días, mi nombre es Alejandra y voy a continuar con el siguiente aspecto, que es la violencia de género en la presencialidad versus la virtualidad. Siguiente diapositiva, por favor. En primer lugar, se tiene que
En la universidad se toma tanto como espacio físico como espacio virtual y se pueden identificar diversas dinámicas entre ambas. En este caso se hace énfasis en las causas generadoras de violencia. Para las estudiantes se obtuvo que tanto en la presencialidad como en la virtualidad, las causas principales que ellas identificaron son las relaciones de poder, la normalización de violencia de género, el miedo y la vergüenza. En cuanto a docentes, ellas identificaron en la presencialidad la indiferencia y normalización de la violencia. En la virtualidad, las relaciones de poder, la normalización de violencia y el miedo y la vergüenza. Al mismo tiempo, en el personal administrativo se identificaron estas mismas tres causas generadoras, las cuales son de carácter estructural. Siguiente, por favor. Como segundo aspecto dentro de la violencia de género, en la virtualidad y presencialidad se tienen los espacios de reproducción de la violencia. Para las estudiantes, en el ámbito presencial se identificaron espacios como aulas, zonas verdes y de alimentación y alrededores de la universidad, como espacios físicos en los que se reproduce la violencia. En la modalidad virtual, ellas identificaron las redes sociales, las reuniones virtuales de grupos de trabajo y las clases sincrónicas. En cuanto a las docentes, ellas identificaron los cubículos, aulas, los parqueos y las asambleas del personal administrativo. En la modalidad virtual, las redes sociales, y hubo una cantidad significativa que mencionó que no aplicaba esta respuesta, por lo que se obtiene que hay mayor identificación de la violencia en el ámbito presencial. Para el sector administrativo femenino, ellas señalaron que las aulas, los cubículos y los alrededores de la universidad son los espacios en los que se reproduce la violencia en la presencialidad y en la virtualidad, las redes sociales y las reuniones de trabajo. Siguiente diapositiva, por favor. Como tercer punto, tenemos las condiciones que contribuyen a la reproducción de violencia. En el ámbito presencial se identificaron la indiferencia y normalización de violencia dentro de la facultad y la universidad, y se destacaron la presencia y existencia de espacios solitarios y poca seguridad en el campus. Estas fueron identificados por las mujeres de los tres sectores estudiados. En cuanto a la modalidad virtual, es de suma importancia resaltar que las mujeres del estudio del diagnóstico identificaron que los violentadores se sienten con mayor libertad y menos control, lo que permite que estos reproduzcan la violencia con mayor libertad. A esto se le suma la inexistencia de espacios de denuncia y la sensación de aislamiento, lo que impide la toma de decisiones al respecto. En el caso de las docentes, ellas mencionaron que dentro de esta virtualidad es mucho más difícil identificar la violencia de género. Siguiente diapositiva, por favor. Como último aspecto que se tomó en este diagnóstico están las acciones tomadas frente a la violencia de género y las denuncias. Siguiente diapositiva, por favor. En primer lugar, tenemos a las estudiantes. El 18.2% señaló que han sido víctimas de diversos tipos de violencia, pero de ellas, solo el 1.4% informó o puso denuncias en instancias institucionales, y de ellas, el 50% no tuvo respuesta. En cuanto a los docentes, un 72% señaló haber vivido momentos y situaciones de violencia. Sin embargo, ninguna interpuso alguna denuncia en ninguna instancia institucional. Asimismo, en el ámbito administrativo, ninguna mujer que había sufrido situaciones de violencia denunció la situación, siendo esto el 66.6% de las mujeres que respondieron el diagnóstico. Siguiente diapositiva. Y por último, tenemos las características que se deben cumplir.
que deben cumplir las instancias de denuncia. Esto forma parte de las propuestas que dejaron los diversos sectores estudiados. He de destacar que que tanto los docentes, estudiantes y el personal administrativo femenino señaló que se debe evitar la revictimización. Los casos deben ser tratados con confidencialidad y solo deben darse a conocer con la autorización de la víctima. La atención debe estar libre de prejuicios y tratos discriminatorios y la información debe ser clara y precisa. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención y pasen un feliz día. Seguidamente damos paso a la siguiente ponencia, titulada Una aproximación crítica desde la victimología al problema de la violencia hacia la mujer, que será presentada por Salvador Eduardo Menéndez Leal, pero antes voy a mencionar su trayectoria. Salvador Eduardo Menéndez Leal es doctor y máster por la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Su tesis para optar al título de doctor en Derecho Público y Privado por la Universidad Autónoma de Barcelona, titulada Aproximación crítica y preliminar al problema de violación de los derechos humanos. Tiene una licenciatura en Ciencias Jurídicas, graduado en 1993 de la Universidad de El Salvador, Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, y de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, egresó de licenciatura en Ciencias Políticas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en San José, República Costa Rica, con el Diplomado Superior en Ciencias Sociales. Bienvenido, Salvador Eduardo Menéndez. Le cedo el espacio para que inicie su ponencia. El micrófono y ya está puesto el micrófono y la cámara. Que aquí ya empiezo a hablar desde aquí, ¿no? Sí, cuando termine de presentar. De la facultad, bienvenido, Salvador Eduardo Menéndez. Le cedo el espacio para que inicie su ponencia. Muy buenos días. Quiero inicialmente dar las gracias por la amable invitación que se me extiende para hacer parte en este tercer congreso, y quisiera advertir que voy a desarrollar por el tiempo asignado una reflexión sumamente panorámica, sumamente general, de un tema que, debo confesarlo desde ya, es un tema no solamente sustantivo y complejo, sino también sumamente actual y muy polémico. Me refiero a un abordaje crítico preliminar del tema de la violencia contra la mujer, un enfoque victimológico. En esa línea, decir que voy a desarrollar los contenidos de mi exposición también acudiendo a otros abordajes como son el abordaje de género, también un diferencial y sobre todo una perspectiva psicosocial. A manera de marco de referencia me gustaría precisar la idea de fuerza. Y es que cuando hacemos el ejercicio teórico-práctico de abocarnos a un tema, que ya lo dije, tan sensible, complejo y actual, debemos hacerlo advirtiendo el abordaje. Y en esa línea yo quisiera decir que la perspectiva con que se debe trabajar el tema de la violencia contra la mujer debe ser holístico y crítico. ¿Por qué? Porque el origen es pluricausal y las caras o manifestaciones del fenómeno son multiformal. En otras palabras, el tema de la violencia contra la mujer es multicausal y de pluralidad de manifestaciones. En esa línea, decir que cuando hablamos nosotros del tema de la violencia contra la mujer, en la literatura victimológica se está acudiendo a otras designaciones alternativas. Por la alta carga, por la densa carga de estigma, estamos acudiendo también a voces alternativas como por ejemplo grupos o personas resilientes, sobrevivientes y luchadoras. Debo decir esto porque el tema en sí de la victimización es un tema que tiende muchas veces a conllevar una alta carga
de revictimización. Cuando hablamos nosotros del tema, debemos decir que desde la perspectiva victimológica es necesario, sobre todo, hacer una identificación del tipo de víctima de violencia. La literatura victimológica acude entonces a estructurar todo un catálogo de expresiones o tipos de mujeres violentadas, desde aquella que es una acusada falsamente en el imaginario colectivo en el que se introyecta una perspectiva de víctima provocadora, la cual me gustaría que como resultado de este tercer congreso descalificáramos, hasta aquellas perspectivas de ver en la tipología de las víctimas también la víctima directa, indirecta, aleatoria, en condición de vulnerabilidad o víctimas simbólicas. Por eso es importante que dentro del trabajo de abordaje al tema de la victimización en contra de la mujer, hagamos una aproximación en la cual identifiquemos la tipología victimológica. La mayoría de veces trabajamos con la perspectiva de la víctima extensiva, es decir, aquella que no es únicamente afectada, sino que la afectación trasciende a sus entornos inmediatos, ya sean estos familiares o sociocomunitarios. Decir esto porque trabajamos con víctima extensiva y decir algo que yo creo que es fundamental también. Cuando hacemos el trabajo de acercamiento a los procesos de victimización, que pueden ser macro o pueden ser microvictimizantes, macro cuando se trata, por ejemplo, de una masacre. Recuerden que no es lo mismo asesinar un alto número de mujeres que un alto número de hombres. La aproximación debe ser distinta. El estudio del fenómeno debe ser diferenciado. Y en esa línea, entonces, importante es decir que la víctima puede ser una macrovictimización o microvictimización. Cuando se habla nosotros de micro o macrovictimización, tomemos en consideración, esto es esencial también en este planteamiento, que usualmente el perpetrador, ofensor o agresor asume, ojo, tres actitudes. Frente a los ataques hacia la mujer, ojo, que constituye una grave, manifiesta o flagrante violación de los derechos humanos, cuando se da la actitud del perpetrador u ofensor, asume tres actitudes, digo. La primera no es necesariamente negacionismo. El negacionismo se da usualmente. La segunda es la subdimensión del daño causado. Y la tercera actitud que adopta el ofensor, agresor o perpetrador es la justificación. Importante es decir negacionismo. En macro y microvictimización se niega la agresión. La primera postura del Estado salvadoreño frente al tema, por ejemplo, de la masacre del Mozote fue que esta nunca se había dado. Posteriormente, cuando ya sepa que se dio, no digan que son 1000 las personas exterminadas en la matanza colectiva más grande en tiempos modernos en América Latina, sino que a lo mejor fueron solo 100. Es la disminución del daño moral y material infligido. Y finalmente es la justificación que llega hasta el absurdo. En el tema de la mujer, por ejemplo, y acudiendo otra vez a la figura de la víctima provocadora, se utilizan muchas veces expresiones como: yo le dije que no saliera a esa hora, yo le dije que no saliera con la amiga que le he prohibido que salga, ¿por qué se viste así? Y usted, señor juez, y usted, señor policía, no es hombre también, ¿cómo va a reaccionar usted cuando su pareja sale a las 11 de la noche? Pues sale del turno de la maquila. Otra se ha introyectado en el imaginario colectivo y particularmente en el imaginario de operadores del sistema la visión de que la víctima de violencia contra la mujer es una víctima provocadora. Yo en esa línea entonces me gustaría hacer un alto del camino y para el taller quisiera dejar planteadas dos preguntas generadoras. La primera, ¿es una especie de destino indefectible ser víctima? Es decir, los procesos de victimización responden a un sino o a un destino o una suerte indefectible. Y la segunda es, ser víctima es una especie de precio a pagar. ¿Por qué? Porque cuando esa jovencita agredida por su pareja llega buscando refugio a su casa un fin de semana, porque ha sido atacada nuevamente, dado que esto se da muchas veces con patrones, la madre que le dice muchas veces, o la comadre o la vecina: hija, esa es tu cruz. A mí también me pasó. Entonces,
la pregunta generadora ¿es una suerte o destino ser víctima? ¿Es un precio ineludible a pagar? Y me gustaría que reflexionemos sobre eso. La otra idea importante es esta. Como vemos usualmente en los diversos medios, el Estado, a través de sus diversas agencias, ojo, responde a los fenómenos de la violencia contra la mujer de una manera sobre todo punitiva, sin sentido de creatividad, sin sentido de imaginación y sobre todo sin sentido de compromiso por hacer una de las tres cosas que la Agencia de Naciones Unidas ha planteado como los tres grandes desafíos. 1, alentar la participación política de la mujer. 2, promover su autonomía financiera o económica. Y 3, erradicar la violencia en su contra. Pero el Estado, no solo el salvadoreño, tiende a dar una respuesta punitiva y poco creativa a un tema que, déjenme decirles, nos tiene de rodillas como sociedad. En este punto, también yo plantearía de que hay 3 niveles de victimización. En lo primario se da frecuentemente el delito, el abuso de poder o la grave violación de derechos humanos. Y me detengo un segundo. La Declaración y el Plan de Acción de Viena, en el artículo 18, consigna que violar los derechos de la mujer también es violar los derechos humanos. Miren qué duro. Pero es hasta 1993 que en un instrumento tan importante como es el segundo encuentro mundial de derechos humanos, el primero fue la proclamación de Teherán en 1968, hasta ahí se dice que violar los derechos de la mujer también va a ser violar derechos humanos. Interesante entonces que el primer nivel es un abuso de poder, una grave violación de derechos humanos o un ilícito. En el segundo nivel aparece la revictimización. Y aquí está la paradoja victimológica. Lo que se supone que en principio te sana, a veces te daña más. Son las agencias del sistema. Es la institucionalidad cuando hace la reproducción de una escena de crimen. Es la institucionalidad cuando hace una mala entrevista. Es el policía cuando hace un mal interrogatorio el que revictimiza. Y el daño que se inflige en material y moral puede ser más agudo que el ofensor o perpetrador ha causado a su víctima. Y tercero es el nivel de la estigma, el nivel de la construcción de imágenes en el que las redes y en el que los medios de comunicación tienen mucho que ver. El tratamiento que los medios dispensan a los hechos de violencia se concentran con una alta carga de morbosidad y revisando el historial y comportamiento sexual de las víctimas. Al final la noticia no es que mataron en un feminicidio, la noticia es que era infiel. Por eso para mí es importante decirles que el ejercicio final como propuesta victimológica es que hagamos un proceso de deconstrucción, un propuesto en el que ese patriarcal hegemónico que se manifiesta en diversos órdenes de la vida social sea superado con una visión más humana y más empática. Esto es importante aclararlo. También debo decir, a manera de finalización, de que a nivel del derecho internacional ya se registran importantes avances normativos. Desde la CEDAW de 1979, Belén do Pará de 1994, que fue ratificada por El Salvador el 23 de agosto del 95, la Declaración contra la Violencia hacia la Mujer del 93, también en jurisprudencia, no solo la hermana González, Campo Algodonero, sino que también Favela Nueva, también caso Castro versus Perú. Es decir, hay todo un catálogo jurisprudencial de la Corte Interamericana tratando el tema de la violencia contra la mujer y también aspectos doctrinales como los que he mencionado. En esa línea yo propongo que hagamos un alto en el camino también los sectores como el máster en Derechos Humanos que yo coordino y en general todos aquellos esfuerzos que desde la academia se realizan para hacer una revisión normativa, jurisprudencial y doctrinal. Es de la parte internacional que provienen los estándares, que son mínimos, es decir, son pisos, no techos de protección de la mujer. Y finalmente solo quiero dar las gracias por la oportunidad y señalar que se trata no solamente de conocer el catálogo de derechos en favor de las mujeres, se trata sobre todo de practicarlo, de construir un orden empático y un orden que sea respetuoso de la que son no un sector de la sociedad, sino su mayoría, las mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias
Salvador Menéndez, por su participación. Agradecemos ese gran esfuerzo por esta investigación y los aportes que usted ha sustentado. En este momento damos espacio a las preguntas y respuestas por parte del público hacia los ponentes. La primera es dirigida para el ponente Gamadiel. El sonido se cortó. El sonido no se escucha. ¿Cómo sería una victimología para las disidencias del sexo genéricas en El Salvador? Perdón, ¿podrías repetirme la pregunta? ¿Cómo sería una victimología para las disidencias de sexo genéricas en El Salvador? Bueno, yo creo que, a ver, si entiendo un poco lo que hace referencia, supongo que se trata de indagar, ¿no?, respecto a los crímenes de odio que existen en contra de la población LGBTI. Yo siento que esa es una deuda del Estado, ¿no? El indagar, al igual como se hace, por ejemplo, con los feminicidios, el establecer protocolos para la atención de estos casos en particulares, yo siento que es una deuda del Estado. Y siento yo también debería ser una de las principales exigencias de parte del movimiento LGBTI. Obviamente es algo, pues, que requiere mucho trabajo y al mismo tiempo se ve un poco complicado teniendo en cuenta la actual relación del gobierno con estos temas, ¿no? Pero la lucha siempre debería hacerse. Y debería hacerse precisamente poniendo atención en cuáles fueron las causales y todos los aspectos socioculturales. Aquí podemos hablar de un peritaje antropológico, ¿no? Que derivaron al caso en particular. Pero bueno, esa es una discusión mucho más amplia que tiene que ver con políticas públicas y cómo deberían de ser diseñadas. Pero yo siento que lo básico sería eso, ¿no? Partir de un peritaje antropológico para determinar de manera adecuada cuáles fueron las causales del caso, en el caso de hablar de un crimen de odio, ¿no? Para poder, no sé, proceder de manera adecuada. Y ahí me quedo, muchas gracias. Gracias por su respuesta. Acá tenemos otra pregunta dirigida a usted, Gamaliel, la cual dice, ¿qué factores limitan a la comunidad LGTBIQ+ a ser cuestionados en una sociedad? ¿Podría repetírmela, por favor? ¿Qué factores limitan a la comunidad LGTBIQ+ a ser tomados en cuenta en una sociedad? Ah, ok. Bueno, yo siento que hay diferentes factores, ¿no? Aquí la población LGBTI, siento yo, está en un conflicto constante y un diálogo constante con diferentes actores. Por un lado, digamos, está este espectro conservador de la política partidaria, donde identificamos a Vamos, por ejemplo, a Arena, y todos esos partidos, digamos, que se oponen a una política estatal abiertamente pro-LGBT, ¿no? Pero por otro lado también tenemos, y una foto ponía eso también en mi presentación, a todos estos grupos pro vida, ¿no? Y a los que yo denomino antiderechos, que por ejemplo en el 2018 organizaron una marcha en San Salvador para exigir que no se aprobara de parte de una política de educación sexual integral, ¿no? Que es una de las demandas. Entonces, y el lema era, no te metas con mis hijos. Entonces siento que ese tipo de manifestaciones lo que nos está mostrando también es que existe en la sociedad salvadoreña un esquema de normas y valores, ¿no?, que está justificando precisamente la discriminación y la inclusión de la población LGBT. Entonces digo yo que esos son los principales factores que impiden, pues, esta inclusión. Sí. La siguiente pregunta está dirigida para Salvador Menéndez Leal, la cual dice, desde la academia, ¿cómo se victimiza la violencia de género? La siguiente pregunta está dirigida para Salvador Menéndez Leal, la cual dice, desde la academia, ¿cómo se victimiza la violencia de género?
Voy a dar lectura a la siguiente pregunta, la cual va dirigida a Hilda. Está bien, está bien. Dice, ¿es el factor económico uno de los retos para las mujeres en la amnistía Pacífico? En la amnistía Pacífico. Perdón, Dalila, esa fue la pregunta. Bueno, Dalila, me disculpo, no conozco el contenido de la amnistía Pacífico. Si podemos tomar, si Se podemos... la voy a repetir, sí. No, Dice la pero pregunta, adelante. ¿es el factor económico uno de los retos para las mujeres en el ámbito político? En el ámbito político, gracias. Sí, definitivamente, porque las mujeres, como yo comentaba, no tienen el mismo acceso a financiamiento para las campañas electorales. Y esto parte porque la discriminación contra las mujeres no solo está en la sociedad en general, sino que para aquellas que desean, en nuestro sistema político, para aquellas que desean participar y acceder a puestos de poder, esto es parte de los criterios y de las falencias dentro de los partidos políticos, que en sus estatutos no establecen medidas equitativas para la distribución del financiamiento para las campañas electorales, así como para el ejercicio ya en los puestos de poder. Esa distribución es completamente desigual también, definitivamente. Y otro aspecto que tiene que ver con el factor económico, así como lo consultan, es que las mujeres no tienen tampoco el mismo ingreso cuando acceden a estos puestos de poder, y asimismo las mujeres ingresan a las campañas políticas y a los partidos políticos en condiciones de desigualdad, ya que no cuentan con la autonomía económica tampoco, porque muchas de ellas tienen este doble rol y en las tareas de cuidado también, además de su trabajo partidario político. Gracias. Muchas gracias por su respuesta. Antes de continuar, pido de favor que activen sus cámaras al momento de responder las preguntas. La siguiente pregunta de parte del público hacia los ponentes está dirigida para Maciel y compañeras, la cual dice, se tomó de referencia el estudio sobre la reproducción de la violencia de género en la Universidad de El Salvador, presentada en el 2018. De ser así, ¿qué avances, retrocesos encuentran ustedes 3 años después, ya que se hicieron una serie de recomendaciones para ir erradicando este flagelo en la UES? Bueno, buenos días a todos y a todas. Nuevamente agradecer al Centro de Estudios de Género por este espacio. Yo creo que en primer lugar hay que hacer una aclaración, y es que tomamos de referencia, por supuesto, el estudio mencionado de la Red de Investigadoras en Diferenciales de Género de la UES, pero ciertamente lo que nosotros hemos tratado de hacer es profundizar en aspectos, podríamos decir, en aquellas expresiones mucho más específicas, más concretas de las violencias, tomando este enfoque de los diferentes sectores, es decir, cómo esto puede variar en función de la posición y condición de las mujeres como parte del sector estudiantil, docente y administrativo. Esto lo menciono porque es difícil establecer una comparación en términos de avances o aspectos que quedan completamente iguales o retrocesos inclusive, a partir de dos investigaciones que tienen objetivos, podríamos decir, diferentes, ¿no? En principio. Ahora, sí es importante hablar, por supuesto, de en qué estado nos encontramos en la Universidad de El Salvador, y para eso yo lo que podría mencionar es que estamos encaminados en atender la obligación que ya se establece desde la reforma que se hizo en 2019 a la ley
donde las universidades están obligadas a emitir protocolos. Esta es una discusión que se está desarrollando en la universidad y en la cual me parece a mí que lo que podemos hacer nosotras como parte de las mujeres, ¿no?, de la comunidad universitaria, es precisamente sumar a esa discusión. Me parece que es un tema bastante complejo en el cual, como todas las investigaciones que se han desarrollado en la universidad lo plantean, toca aspectos estructurales y por lo tanto tenemos retos significativos, ¿no?, en esa materia. Entonces, para mí, el aspecto central es continuar la discusión, visibilizar el problema, porque sin duda, bueno, uno de los aspectos que más observamos en los resultados preliminares de esta investigación en la facultad es que justamente una de las cosas que se señala es que existe una normalización de la violencia, inclusive se niega la existencia de la violencia de género en la universidad. Muchas gracias por su respuesta. La siguiente pregunta está dirigida para Salvador Menéndez Leal, la cual dice: desde la academia, ¿cómo se victimiza la violencia de género? Perdón, ¿se visibiliza o victimiza? Victimiza. Desde la academia, ¿cómo se victimiza la violencia de género? Ya, bueno, quiero decirle que en general, desde la academia y desde particularmente los programas de posgrado, tanto el doctorado que se imparte a través de la facultad multidisciplinaria de la zona paracentral, como también a través de la oferta académica de los posgrados en la Facultad de Ciencias y Humanidades, lo que estamos intentando es generar la construcción de una cultura universitaria de apego a derechos y libertades en favor de las mujeres. En esa línea, dentro de la comunidad universitaria, nosotros realizamos webinars, realizamos actividades académicas y de proyección cultural. El sentido de la pregunta no lo entiendo del todo lógico en cuanto a cómo se victimiza. Yo me imagino que querrán dar a entender algunas prácticas universitarias a diversos niveles donde puede afectarse a la mujer. Pero en ese sentido quiero decirles que en general, el desarrollo de la oferta académica a nivel de posgrado toma en consideración desde su especificidad que tanto la proyección social como el ejercicio de la docencia y la investigación deben considerar como un eje temático central el tema de los derechos y legítimos intereses en favor de la mujer. Y así hemos trabajado hasta ahora y hemos logrado incluso que, por decir algo, el nuevo ingreso al máster en Derechos Humanos de hasta ahora de 33 personas entrevistadas, 29 son mujeres, solo 4. Esto es lo que le manda de mensaje, es que hay cierto nivel de credibilidad y de aceptación de este programa, donde hemos sido hasta ahora como muy cuidadosos a efecto de que este tema, que hemos dicho, en general, el respeto a los derechos y a los intereses específicos de la mujer universitaria y en general académica sean debidamente considerados. Muchas gracias por su respuesta. Repito nuevamente que enciendan sus cámaras al momento de dar sus respuestas. Continúo. La siguiente pregunta está dirigida para Menéndez Leal, la cual dice: ¿cuál debería ser el papel de la academia para que los y las aplicadores de justicia logren hacerlo desde esta perspectiva que usted plantea? ¿Es preciso adoptar para invitar a la revictimización? Bueno, esa pregunta quiero responderla primero que nada diciendo que a partir del carácter interdisciplinario de la maestría, donde concurren trabajadoras sociales, psicólogas, especialistas en ciencias de la salud, de las ciencias jurídicas, historiadores, etcétera, podemos incidir en general sobre los operadores y operadoras de los sistemas, no solo de justicia, sino también de operadores del sistema de salud, de seguridad, etcétera. Son 20 generaciones que hemos atendido en el programa de maestría en Derechos Humanos y ahora en el programa de doctorado que se imparte a través de la facultad en San Vicente. Un dato importante es que trabajamos, como decía, desde la especificidad de nuestra trilogía de funciones, intentando no solo formar o
capacitar a los operadores, sino que sobre todo sensibilizarlos. Por eso decía yo en mi intervención que hablamos de un proceso de deconstrucción. Y tal vez un dato solo para terminar mi respuesta, en el sentido de que se es víctima al margen del contacto con el sistema. Es decir, no es porque yo denuncié o porque yo accesé a los servicios de salud, etcétera, que yo me convierto en víctima, sino que el ser víctima, tanto en nivel individual como colectivo, a través del tema que nos ocupa de la violencia en contra de la mujer, es la resultante de una acción u omisión de un agresor de manera injustificada. Por eso es importante decir que se es víctima, se tenga o no contacto con las agencias del sistema. Gracias. Muchas gracias por su participación. Para continuar, nuestra siguiente ponente, Carla Aguilar Castro, es feminista, militante del Movimiento Feminista de Honduras y Mesoamericanas por una Vida Digna. Es miembro de la Asociación de Sociología de Honduras y de la Asociación Centroamericana de Sociología. Es doctora en Ciencias Sociales con mención en Gestión del Desarrollo y máster en Economía y Desarrollo por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Es licenciada en Sociología y docente de la Universidad Autónoma de Honduras desde 1999 hasta la fecha. Es coordinadora de la Cátedra de Estudios de Mujer, profesora investigadora y profesora de vinculación de la Universidad Sociedad, miembro de la Red Latinoamericana de Investigación y Transferencia de Estudios y Prácticas Sociales de Género y del equipo pedagógico para el diseño del diplomado y del equipo docente del diplomado en Salud Sexual y Salud Reproductiva con enfoque de género y derechos humanos. Carla Aguilar Castro nos presentará su ponencia Autoestima de las mujeres sobrevivientes de violencia. Bienvenida. Gracias, es un gusto para mí en el marco de estos 16 días de activismo en contra de la violencia hacia la mujer, como Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Departamento de Sociología y Cátedra de Estudios de la Mujer. Es un gusto estar en estos espacios compartiendo todas las riquezas y experiencias que cada uno de ustedes ha manifestado. A continuación, presento rápidamente algunos de los hallazgos más importantes en esta investigación. Esta investigación se llama Autoestigma en mujeres jóvenes sobrevivientes de violencia. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer en esta jornada? En esta jornada de investigación lo que estábamos haciendo, perdón, permítanme porque estoy en este espacio, lo que hicimos fue estudiar a las mujeres estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el marco de 2017 al 2018. Esta muestra fue representativa y queríamos investigar cuáles eran los niveles de violencia en las que estas compañeras estudiantes están viviendo. En el marco de eso, ¿verdad? En el marco de esta investigación, permítanme porque voy a buscar el documento que se me va cerrando. Encontramos que lo siguiente. En primer lugar, este esfuerzo de esta investigación no hubiera sido posible sin los fondos de la Agencia para el Desarrollo de Irlanda, Trocaire. Trocaire fue la que nos dio los fondos para hacer posible esta investigación y encontramos los siguientes hallazgos que voy a partir rápidamente del problema. El propósito de este estudio era conocer los factores que permiten que la violencia de género se perpetúe de una generación a otra, esencialmente conocer cuáles son esos factores subjetivos de mujeres que llega a un momento que permiten ser violentadas o no reconocen vivir en condiciones de violencia por la cultura patriarcal. La Universidad Nacional tomó como muestra, ¿verdad? Dentro de la Universidad Nacional, en el campus de Ciudad Universitaria, en Tegucigalpa, 360 estudiantes mujeres sobrevivientes de violencia de género entre las edades de 20 a 36 años, entre dos periodos académicos, del 2017
y 2018. La metodología consistió en la combinación de métodos cualitativos y cuantitativos y rápidamente me voy a ir a los hallazgos más importantes. Este estudio reconoce que el 53% de las mujeres aceptaron abiertamente ser sobrevivientes de violencia, pero un 46% de ellas en un primer momento en la encuesta manifestaron no vivir en condiciones de violencia. Una vez pasamos a la segunda fase, que fueron los grupos focales, en los grupos focales ese 46% que había negado ser parte o víctima de violencia, más de la mitad aceptó ser víctima de violencia ya en el grupo focal. ¿Por qué? Porque ya en el grupo focal empezamos a explicar cuáles eran las formas de violencia, los tipos de violencia, las manifestaciones, y una vez que se señalaron, pues ellas empezaban a reconocer, no, eso me pasa a mí, pero para mí eso es normal que me peguen, es normal que yo tenga relaciones sexuales con mi pareja, aunque yo no tenga ganas, porque es mi marido, yo tengo que hacerlo como su pareja. Y así sucesivamente. Luego encontramos, cuando se les pregunta, ¿usted considera, cómo se considera que se viven estas manifestaciones de violencia? El 63% de las mujeres manifiesta que se da a través de la discriminación, otro 29% manifiesta que se da a través de la violencia física y un 30% respondió que se manifestaba a través del favoritismo a los hombres y otro 0.30% a través de la violencia verbal, este mismo 0.30% violencia patrimonial y un 7% no respondió o no sabía contestar la pregunta. Sobre los distintos tipos de violencia que afirmaron sufrir las mujeres, se encontró que más del 46% había vivido actos de violencia verbal, seguido por la violencia psicológica en un 28%, violencia física en un 17% y 7% de las mujeres manifestó haber sufrido todo tipo de violencia y un 2% sufrir violencia en otros sentidos como la violencia patrimonial o estructural. La mayoría concordó que la violencia es verbal y psicológica, es la que más se percibe y es la que más se vive. Son pocas las mujeres que identifican la violencia física, porque muchas de ellas consideran que el castigo físico es algo normal y natural y se justifica cuando ellas no cumplen con el rol establecido, ¿verdad? Entonces, este rol establecido que para ellas el patriarcado lo ha considerado normal, hace que se justifique esa forma de violencia y que ellas no reconozcan que es una forma de violencia. Por ejemplo, nos dice una sobreviviente de violencia de manera anónima, en mi caso, dice ella, abro comillas, en mi caso tenía una relación de noviazgo en la que todo empezó bien como siempre, típico de todo está bien. Terminado el tiempo y después las cosas se complicaron y pasó a ser esa etapa que en vez de parecer novios parecíamos matrimonio en crisis y el respeto se perdió, todo se perdió, hasta el minuto que yo no me acuerdo, yo estaba algo niña, tenía como 16 años, por ahí él había tomado el control de mi vida porque él me decía cómo tenía que vestirme, cómo tenía que ser cuando estuviera con él. Entonces era tan limitante porque siempre era lo mismo, siempre era él el que me decía lo que tenía que hacer y cómo lo debía de hacer. Cierro comillas, esa es una cita de alguna de las entrevistas que hicimos. En el ámbito del hogar encontramos que el 30% de las encuestadas reconoció, el 30.4% reconoció que la violencia viene por parte de su padre, luego 14.6% contestó que la violencia venía de parte de su hermano y por parte de su pareja, novio o compañero de hogar, el 29.5%. El 17.3% reconoció que su madre era también la que generaba violencia y un 8.1% reconoció que era una hermana la que había sido la persona que la había agredido.
Por lo que al observar estas cifras encontramos que dentro del seno familiar, entre el hombre, padre, hermano o pareja, está más del 60%, ¿verdad? Entonces, más del 70% de la violencia generada en el hogar es por parte de un varón dentro del hogar o fuera de él. Al consultar quienes ejercen la violencia en el ámbito educativo, y esto era adentro de las aulas o del espacio universitario, encontramos que el 47% de las mujeres consultadas dijo que eran los docentes quienes eran los agresores y un 42% afirmaron que eran sus compañeros los agresores, seguido por un 10.7% que consideraron que las agresiones venían de parte del personal administrativo de servicio o guardias de seguridad. Cuando les consultamos cuál fue la respuesta a los casos de violencia que encontraron, la mayoría encontramos los siguientes datos. El 28% dijo que no había, encontrado respuestas por parte de las autoridades. Un 15% afirmó haber recibido una respuesta afirmativa por parte de las autoridades y otro 20% manifestó no haber realizado ninguna acción y un 37% contestó no saber o no haber acudido a ningún sector. Este dato demuestra que existe muy poca cultura de denuncia, por un lado, y por el otro lado, que es necesario que las autoridades universitarias, tal como el comisionado universitario, pues ponga más atención a estos casos, y gracias a esta investigación, pues hemos hecho bastantes alianzas con el comisionado y este problema de incluso de no tener credibilidad ante las instituciones donde uno demanda la protección, estamos encontrando que va mejorando esa respuesta por parte de las autoridades. Sobre los distintos tipos de violencia que afirmaron sufrir las mujeres, encontramos que la mayoría había vivido actos de violencia verbal, seguido por la violencia psicológica y luego por la física. Y cuando se les consulta si cree que hay justificación para la violencia de género, el 42% de ellas consideran que sí hay motivos para ser agredidas porque no cumplen con sus funciones, y el 57.7% afirmaron que no hay ninguna justificación para ningún tipo de violencia. Eso nos dio mucho gusto porque que el 57% de la población femenina reconozca que no hay ninguna justificación, pues nos muestra que ya muchas de las estudiantes se están dando cuenta de que tienen derecho a vivir libres de violencia. En este sentido se debe combatir, ¿verdad?, estos temas de la violencia según nuestra investigación, usando el marco contextual feminista y también sociológico. Encontramos que desde Weber ya ve cómo esta situación de la norma, de lo natural, de lo establecido, ese marco de cosas hace que las mujeres sigan creyendo que hay justificación para la violencia y por el otro lado los hombres creerse que tienen el poder y la justificación para ejercer violencia contra las mujeres, contra las niñas y con todo el género femenino dentro de casa y fuera de casa, en el hogar, en la escuela. Cuando hablamos del ámbito en la salud, quienes ejercen violencia, los resultados demuestran que el 71% de las personas dicen haber sido agredidas primero por un doctor, seguidamente por enfermeras y luego por practicantes, lo cual indica un grave problema, porque el 20.9% de los agresores corresponden al personal, ese 71% corresponde a un personal que se supone es al que uno acude pidiendo ayuda cuando tiene un mal de salud. Y si son ellos los que más bien también están agrediendo, entonces esto es muy importante. Reconocer que la UNA, ¿verdad?, la Universidad Nacional, también es parte del hospital más grande de Honduras, el Hospital Escuela, y que el personal del Hospital Escuela, casi un 90%, es personal que ha sido educado en la UNA y por lo tanto merece mucha atención, ¿verdad?
un 20... Gracias, Castro. Disculpe que la interrumpa. Debo recordarle que le restan 3 minutos para su ponencia. Ok, entonces, ya con esto cierro. Un 20.9% de los agresores son parte del personal administrativo, servicio y guardias de seguridad, pero no obstante, un 7.4% dice que son otros pacientes que son los agresores. Para nosotros este dato, ¿verdad? Para nosotros este dato, lo que nos vino a confirmar estos hallazgos es que la violencia el agresor sigue siendo un hombre, ¿verdad? En pocos casos sigue siendo la mujer, salvo en el caso de que encontramos que las enfermeras siguen haciendo esto que se le reconoce como violencia obstétrica. Y encontramos que las respuestas afirmativas a esto es la creación realmente de políticas, de programas y proyectos, no solo a nivel dentro de la universidad, sino dentro del sistema educativo nacional, que permita educar a las niñas y niños y a todo el personal docente y al personal de salud en aras de ir minimizando, bajando esos datos que hoy les acabo de dar a conocer. Con esto me quedaría. Agradezco su participación. Para continuar con el espacio de preguntas y respuestas, daré lectura a la siguiente pregunta, que es dirigida para Gilda Murillo, la cual dice: ¿considera que lo descrito por usted para la realidad salvadoreña es aplicable a la situación prevaleciente para las mujeres dentro de la comunidad universitaria? Recuerdo que deben activar sus cámaras para la respuesta. Definitivamente los puntos que yo he comentado son aplicables para la realidad universitaria, sobre todo escuchando los resultados que fueron presentados por las compañeras que han hecho un diagnóstico sobre la violencia por motivos de género dentro de la universidad. Lo que comentaban sobre los chistes machistas, los comentarios, la discriminación, la violencia ejercida de los hombres hacia las mujeres en cualquier nivel, estudiantes, administrativas, docentes, es completamente comparable a lo que yo he presentado en el tema a nivel nacional. Por ejemplo, si lo vemos desde el punto, yo presenté sobre el mecanismo para el adelanto de la mujer, podemos ver las dificultades que estos mecanismos dentro de la universidad tienen. Podríamos comparar el presupuesto que tienen desde el Centro de Estudios de Género, probablemente desde las comisiones de género dentro de las facultades, es decir, cómo funcionan, qué tanto acceso tienen a información, qué tanto apoyo tienen de la comunidad universitaria. Otro aspecto que definitivamente es comparable es la participación de las mujeres en los puestos de poder. A la fecha, la universidad solo ha tenido una rectora mujer, porque habría que analizar cuáles son los estereotipos sexistas que han afectado para que otras mujeres puedan acceder a ese tipo de puestos. Definitivamente esas observaciones generales que la CEDAW hace al Estado salvadoreño son aplicables a la realidad universitaria. Gracias por su respuesta. La siguiente pregunta está dirigida para Carlos Gamaliel, la cual dice: ¿qué debe entenderse concretamente por la moralización de los cuerpos? Bueno, primero pedir disculpas por mi cámara, pero no está corriendo adecuadamente, así que le voy a quedar mal ahí. Pero con respecto a la pregunta, cuando yo planteo la cuestión de la moralización de los cuerpos, me refiero a, digamos, el resultado de todos estos mecanismos que el Estado plantea y que se traducen en el Estado forzándote a vivir a través de tu cuerpo, o a expresar y socializarte, mejor dicho, de una manera predeterminada. Es decir, tenés que socializarte sí o sí como hombre o como mujer, por decirte algo. No hay espacio para la no binariedad dentro de esta visión heteronormada, por decirlo así. Entonces, al
ejercer ejercicios de represión en contra de cualquier, digamos, muestra de disidencia de esta norma, pues se están disciplinando. Y disciplinar los cuerpos implica también no solo decirte constantemente cuál es la norma, sino obligarte a cumplirla, ¿no? Entonces, yo planteo de que para lograr esta moralización de los cuerpos, ¿no?, este constante autorregulación que nosotros nos hacemos, ¿no?, con respecto, por ejemplo, a la manera en que expresamos nuestro género y sexualidad, que es en lo que yo me centro acá, ¿no?, pues es parte, o más bien es el resultado de todos esos aparatos que se construyen históricamente, que es lo que exponía en la presentación. Pero ajá, de manera así súper cortita, a eso hago referencia con la moralización de los cuerpos. Gracias por su respuesta. La siguiente pregunta no está dirigida a una persona en sí, es libre para el ponente que desea responderla. Recuerdo que tienen 1 minuto para contestarla. La pregunta dice así: dentro de la UES, ¿cuál es la instancia de atención integral de casos de violencia, discriminación y resolución en casos de violencia de género? La siguiente pregunta puede ser contestada por cualquiera de los participantes. La pregunta dice: dentro de la UES, ¿cuál es la instancia de atención integral de casos de violencia, discriminación y resolución de casos de violencia de género? Bueno, quizás voy a compartir algunas ideas al respecto. Bueno, de hecho creo que la investigación que desarrolló la Red de Investigadores en Diferenciales de Género de la UES como un espacio de reproducción de la violencia justamente hace un recorrido por las diferentes atribuciones que tienen algunas de las instancias dentro de la universidad, particularmente la Defensoría de Derechos Universitarios y la Fiscalía de la Universidad. Sin embargo, hay que decir que algo que ha venido siendo señalado tanto por esta investigación como por otros procesos, por ejemplo, el proyecto que se está desarrollando en la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, en colaboración con la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, ha sido que una de las deficiencias, podríamos decir, que se tiene dentro de la universidad es que el proceso está demasiado disperso. Entonces, justamente en este momento entiendo que se está retomando la discusión del protocolo de atención a casos de violencia de género en la Asamblea General Universitaria, donde pues uno de los objetivos o uno de los retos, creería yo, es justamente ver cómo se organiza a nivel interno, tanto pues la normativa como las instancias, de manera que existe un procedimiento mucho más claro y por supuesto que considera las diferentes dinámicas de la violencia que se dan en la universidad, tanto aquellas que se dan en virtud pues, de relaciones de poder diferenciadas o algo que decía ayer la doctora Rita Segato, ¿verdad? Cuando hay una desigualdad funcional, tanto como en aquellas que se da en una igualdad funcional. Muchas gracias por su respuesta. ¿Habrá otro ponente que desee dar otra participación para ir finalizando? De no ser así, daré paso a la lectura de los comentarios de parte del público, los cuales dicen: gracias, Hilda, efectivamente, la parte económica es uno de los retos que tienen las mujeres cuando se incorporan en el ámbito político. Comentario por Sandra Portillo. Tadeo Campos dice: excelente iniciativa académica del Centro de Estudios de Género de la UES, retomar la temática del compañero Camadiel, estudiante de más alto nivel de la licenciatura en Antropología Sociocultural, da sus felicitaciones por él. También por las temáticas orientadas a la comunidad LGTBIQ+, que permite visibilizar las narraciones históricamente censuradas.
Otro comentario que tenemos por acá es de ACB Nor. Dice, recuerdo que en los años 90, en los espacios de mujeres 94, una de las discusiones era el problema de las organizaciones, entre ellos la ausencia de estructuras y anarquías en las ONG feministas. Esto influyó en algunas organizaciones y espacios que se creaban. Otro referente que casi no se logra identificar es la influencia del liberalismo. Propongo que se discuta en el Congreso. De esta manera, agradecemos a los participantes de este congreso y a todos los que estuvieron sintonizando este tercer congreso. Invitamos a que continúen con el desarrollo de este congreso denominado de igualdad y equidad de género. Los temas del día de mañana estarán centrados en el eje político-jurídico y hacemos la invitación a que nos acompañen el día de mañana a las 9 a.m. a través de la página del Centro de Estudios de Género. Y recordar también a los que se inscribieron a los talleres que están invitados también. Muchas gracias. Feliz tarde a todos y todos.